esta noche preciosa. Gracias al Señor que nos da este privilegio de poder reencontrarnos una vez más, hermanos, para que así continuemos con este estudio de la palabra de Dios que estamos llevando a cabo en el libro a los Efesios, o la carta a los Efesios. Amén. Vamos a considerar en este día, amén, que Dios nos presta este capítulo número 5. Vamos a empezar con él hablando sobre cómo debemos vivir los hijos de luz. Los hijos de la luz. Aleluya. Tenemos la responsabilidad de andar como lo que somos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos en esta preciosa noche que tú nos permites poder venir, Señor, delante de tu presencia y así tratar una vez más estos temas tan importantes, Señor, que solamente son temas para los que van para el más allá. Dios mío, nosotros estamos aquí delante de ti. Necesitamos tu bendición, tu dirección, tu guianza. Dios mío, tu gracia para nosotros seguir adelante. Bendícenos, Dios mío. Permite que en esta ocasión podamos nosotros ser bendecidos todos, Señor, por tu santa palabra, que es como la lluvia que cae sobre la tierra. Tu palabra es la que nos da vida a nosotros. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Señor, por todo tu amor. Bendícenos, Dios mío. Y bendice a todos los hermanos que están conectándose, que están conectando a otros hermanos, que están ayudando a otros. Dios mío, y así tu pueblo adelante para la gloria tuya. Amén. Amén. Así que el Señor les siga bendiciendo a todos. Somos todos bienvenidos. Amén. A esta plataforma que Dios nos ha permitido podernos dirigir y comunicar todos. Amén. Y así recibir la bendición del Señor. Pues dice aquí esta palabra tan preciosa. Dice, vivan o anden como hijos de luz. Vivan o anden como hijos de luz. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, es un compromiso el que nosotros tenemos delante del Señor. Es un reto que Dios nos pone. Amén. Y el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta. Amén. Es un mandato. Dice, vivan o anden, sean imitadores. Amén. De Dios. Sean imitadores de Dios. Para ser imitador de alguien tenemos que conocer. Para ser imitador de alguien tenemos que inmiscuirnos en su vida, en sus deseos, en sus gustos, en todo lo que esa persona es y hace, para que nosotros entonces de esa manera podamos agradar a esa persona. Porque ¿qué pasa cuando alguien le brinda algo a una persona que no puede ni tan siquiera recibir eso? Puedo mencionar un caso de algo que me fue triste verlo en una ocasión. Una persona le hizo un banquete a alguien y que resulta que la persona estaba muy contenta haciendo su banquete y muy alegre porque iban a recibir ¿verdad? Esta bendición a aquellas personas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegó el momento de sentarse a la mesa, había una persona de las que fue invitada que no podía ni tan siquiera estar cerca de donde se estaba haciendo esa comida.
que la persona le brindó, ese banquete, a base de pescado y de mariscos y cosas buenas. Amén. Pero había alguien que no la podía comer, de esas personas invitadas. ¿Y qué ocurrió? Que entonces la persona que hizo el banquete se enojó bastante, se sintió triste, se sintió de todo, porque hizo tantos gastos, hizo tanto esfuerzo, hizo tantas cosas y no le pudo dar, amén, a comer aquel banquete a esa persona. Y fue que ella, antes de hacerlo, no se percató si esa persona le gustaba eso, si lo podía comer, si no le hacía daño. Amén, porque no conocía a esa persona. Entonces, en este caso, es algo bien parecido al ejemplo que estoy poniendo, aunque un poco difuso. Amén, pero ya nosotros sabemos que cuando nosotros queremos agradar a alguien, imitar a alguien, tenemos necesariamente que conocer a esa persona. Y para conocer a esa persona, reiteroles, hay que inmiscuirse en la vida de esa persona. Bueno, para nosotros conocer a Dios, tenemos que meternos en Dios. Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Amén. Y partiendo de ahí, entonces nosotros tratamos, hacemos todo el esfuerzo para que le podamos imitar, le podamos agradar a esa persona. Así que en este caso, Dios es la persona que nosotros queremos agradar, que nosotros queremos hacerle un banquete, que nosotros queremos hacerle algo que le agrade a Él. Amén. Y entonces, pues para ello, conocer su santa palabra. ¿Qué nos dice aquí en su santa palabra? Como lo estamos estudiando, dice que nosotros estamos llamados a ser imitadores. Amén. Imitar a nuestro maestro. Él es nuestro paradigma. Él es nuestro ejemplo. Y nosotros tenemos que seguirlo en base a ese conocimiento que tenemos de Él. Ahora, el apóstol San Pablo nos decía en otra ocasión, dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, en otras palabras, en todo lo que yo imito al Señor, ustedes me pueden imitar a mí. Pero en lo que yo no lo imito a Él, no me imiten, en otras palabras. Así que el apóstol Pablo, como le sirvió de maestro a aquellos hermanos, pues pudo decir esa palabra. Pero estaba bien claro de que en lo que Él imitara al Señor, así lo imitáramos nosotros a Él. Amén. Dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que era el sacrificio que se hacía para calmar la ira de Dios, amén, para compensar la falta del hombre delante del Señor, pues se hacían aquellos sacrificios, variedades de sacrificios, una por una cosa, otra por otra, pero se hacían todos estos sacrificios, todos estos esfuerzos. ¿Para qué? Para agradarle a Dios, para que Dios se sintiera bien. Entonces Cristo, con el gran amor que tiene por nosotros, que manifestó por nosotros, dice que en ese amor pues se entregó a la muerte, al sacrificio, a toda cosa difícil, la pasó por nosotros, pero lo sufrió por amor, porque la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor, oye, nunca deja de ser. Y así nos manda aquí la palabra de Dios a nosotros, a que andemos en amor, como también Cristo, o sea, imitando a Cristo. Tenemos que andar en ese amor
Y eso hay que pedírselo a Dios cada día. Porque yo sé que hay momentos, que hay situaciones que ponen a prueba el amor. Que ponen a prueba el amor. Y si ese amor no pasa la talla, entonces no era completo. Y ahí tenemos nosotros que preocuparnos, porque la Biblia nos manda a nosotros a que nos amemos los unos a los otros. Eso no es que Dios nos va a hacer eso en nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y entonces ahí es donde entra la parte en que tenemos necesariamente que buscar la manera, la forma de nosotros imitar a Dios. Amén. Cada día. Ponerle freno a todo nuestro carácter. Amén. Y trabajar con eso para que nosotros verdaderamente amemos a nuestros hermanos, a los demás, como Cristo nos ha amado a nosotros. Amén. Entonces en el verso 3 nos dice también, dice, pero, aleluya, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Pero pecados, amén, en nuestras vidas. Y específicamente aquí nos está tratando de esto, de pecados sexuales. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes. Es egoísmo. Amén. Ese egoísmo de solamente yo y de quererlo todo para mí, o de inmiscuirme, darle rienda suelta a mi carne, a mis pasiones. Amén. Dice que ni aún se nombre entre los que van para el cielo. Que ni aún se nombre. Amén. Ahí que tenemos que tener tanto cuidado, hermano. Porque ninguna persona que ha nacido de nuevo puede inmiscuirse en estos pecados si en verdad está en el camino de Cristo, sirviendo al Señor de corazón. Puede descarrilarse por un momento dado, puede apartarse, puede caer en una desgracia de esta, pero no está supuesto también que un creyente viva en esto, jamás en la vida. Si alguien dice que es cristiano, pero vive en estos, envuelto en estos pecados sucios, asquerosos, como dice San Pedro, que es como que la puerca se volvió al cieno, se volvió al lodo a bañarse, o que el perro se vuelve a tomar su propio vómito. Todas estas asquerosidades, amén, en un cristiano no pueden ser. El creyente tiene que vivir una vida diaria de cómo, de santidad, de pureza, y hacer un esfuerzo para esto. Esto no aparece así por así. Esto hay que proponérselo uno para uno poder estar firme. Y la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga en estas cosas. Dice, porque saben esto. Dice la palabra aquí nos dice, bendito sea Dios para siempre. Gloria al nombre del Señor. Dice aquí el Señor. Porque ustedes saben esto porque ya yo se lo había dicho en otro tiempo. O sea, ustedes saben todas estas cosas, le dice Pablo a los hermanos allá en Éfeso. ¿Por qué? Porque ya Pablo se lo había enseñado, le había enseñado la palabra de Dios. Y ya ellos estaban conscientes que esas cosas no se hacían. Por eso que dice que ni aún se nombre. Dice, así que también dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Ninguna de estas tontadas que la gente habla allá en el mundo, la gente que no conoce a Dios, tiene el corazón lleno de cosas sucias. Y así son sus conversaciones. Así es lo que hablan, así es lo que dicen, porque eso es lo que piensan. Pero una mente cristiana es una mente limpia, una mente sana, una mente pura, una mente que no está pensando en cosas sucias, pues no pueden entonces hablar así. De manera que el apóstol les
les reclama a ellos y le dice, porque ustedes saben esto, ¿verdad que sí? Que ningún fornicario o ningún inmundo o ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Ninguna persona que ande en estos caminos tiene derecho, dice, tiene derecho a entrar al reino de Dios. Al reino de Dios se le entra con pureza. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Pero hay algo bien interesante, que es en el versículo 6. Fíjense cómo nos reclama aquí el apóstol. Dice, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie los engañe, es decir, que habían maestros falsos que andaban enseñando y diciéndole a la gente que una persona podía entrar al cielo siendo un impúdico, siendo una persona, un fornicario, un inmundo de naturaleza. ¿Qué ocurre, hermanos? Que yo recuerdo haber escuchado a alguien que dijo en una ocasión, ustedes le han estado enseñando aquí, a ustedes le han estado enseñando aquí que salvarse es demasiado difícil. Yo quiero decirle que ya, si ustedes aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, ustedes son salvos ya para siempre. Y no tienen que hacer más nada, porque ya ustedes creyeron en Cristo y dieron el paso, lo aceptaron como su Señor y Salvador. Así que cualquiera de nosotros ya va para el cielo seguro. En parte, esto es una verdad, porque para llegar al cielo solamente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿qué ocurre? Que la persona insinuaba en que usted podía hacer de todo y seguirle agradando a Dios. Son las enseñanzas de los falsos maestros que vienen con una ideología distinta a lo que es santidad y pureza de vida diaria, de andar. Porque ¿qué dijimos aquí? Que en este título de este capítulo nosotros vimos que dice el mismo pasaje, dice, anden como hijos de luz. O sea, vivan como hijos de luz. Sean como hijos de luz, sean imitadores, todo el tiempo imitando a Dios. Y Dios es santo. Y Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Es decir, el creyente tiene que tener esa precaución en su vida, de que su vida es una vida santa. Ya la forma vieja en que vivíamos, eso pasó. Las cosas viejas que se hacían, eso ya no se hace. Ahora somos nueva criatura. Y como una nueva criatura, tenemos que andar, amén, todos los días de nuestra vida. No podemos agradarle a Dios si andamos envueltos en pecado. Todo el mundo tiene que ponerse a tono y a raya con Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y a todo el mundo nos mide con la misma vara, nos hace la misma exigencia. Por eso nosotros, caminando con Cristo, tenemos que tener ese cuidado de que ya nosotros no somos la gente de allá del mundo que habla cualquier cosa, que hace cualquier cosa. Ya no, aquí nos manda Dios a que seamos santos. Amén. Bueno, y dice que si alguien cree que se puede vivir en pecado y no perder su salvación, está muy equivocado. Dios nunca tolera el pecado. Dios nunca tolera el pecado. Así que cuando aparezcan esos maestros que nos quieren poner la vida fácil de llegar al cielo, no. Es fácil porque cuando te ama a Dios, esto no es una carga, porque el Señor lo va a ayudar. El Señor va a ayudarnos a llevar esta carga. Bendito sea Dios para siempre. Así que dice que la ira de Dios caerá sobre todo el que practica el pecado. El que se mantiene en ese pecado sabe que la ira de Dios va a caer sobre él. Porque así mismo lo dice aquí esta palabra. Dice, por eso viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. Bendito sea Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que nadie puede venir a engañarnos. Nos podemos ver nosotros lo que veamos, hermanos, pero tenemos que mantener esto como prioridad en nuestra vida, la vida de santidad, amén, delante del Señor. Y seguimos nosotros leyendo, amén, dice, gloria sea al Señor, dice, no seáis pues partícipes con ellos. O sea, cuando esta gente nos vengan a ofrecer, a invitar, a que hagamos estas cosas, que esto no es nada, que un traguito de eso no es nada, que una copita de esto. No, hermanos, no hagamos caso. Usted y yo no tenemos que hacer caso. No participemos en nada de las obras infructuosas de las tinieblas. Nunca participemos. Amén, porque entonces no le agradaremos al Señor. Y dice aquí en el 8, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Aleluya. Anden como hijos de luz. Ahora nosotros no tenemos que andar como hijos de la oscuridad, porque nosotros somos los que conocemos a Dios y sabemos lo que a Él le gusta y sabemos que tenemos que imitarlo a Él y andar en esa luz que es Cristo. Dice, porque el fruto del Espíritu es en todo caso, en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Que esto implica, como en otros pasajes ya nos ha dicho el apóstol, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amén, templanza. El fruto del Espíritu, el que anda en el Espíritu agrada a Dios. El que anda en la carne le produce ira a Dios. Amén, bendito de Dios. Y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que comprobar si algo es agradable al Señor. ¿Cómo lo comprobamos? En su santa palabra. La palabra de Dios nos muestra a nosotros todo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esto viene a ser, hermanos, que nosotros tenemos estas dos vías, amén, para conocer y comprobar lo que es de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está con todo aquel que se entrega a Cristo de corazón. Eso es lo primero que el Señor hace, que lo sella, lo estampa con su Santo Espíritu. Y ahora esa persona que anda bajo la guianza del Espíritu Santo, cualquier cosa que vea, que haga, que quiera hacer, que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo se lo va a recalcar. Y él va a sentir ese redarguir en su corazón de algo que no está haciendo bien. Pero aparte de eso, la otra vía es que toda la Escritura nos enseña a nosotros la forma en que tenemos que andar. De modo que el Espíritu Santo va a darnos, dando a nosotros las pautas que están aquí escritas en la palabra de Dios. Por eso una persona recién convertida no conoce la Biblia, pero el Espíritu Santo está ahí para de una vez ayudarlo en esa situación. De todo modo, un creyente viejo necesita siempre, más que nadie también, el Espíritu Santo, pero también conoce la palabra, porque por la palabra nosotros podemos instruir a otros. Nosotros podemos instruir, comprobar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Se lo comprobamos con la palabra escrita. Amén. A cualquiera que necesite. Y sigue diciendo la palabra. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participemos con él. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
cosas, hermanos, que hay expresiones, hay conversaciones que a cada creyente debe darle vergüenza. Hay cosas, hermanos, que ni aún se nombren entre nosotros, dice la palabra de Dios. Dice más, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito Dios para siempre. Quiere decir aquí, hermano, la palabra nos da a nosotros, todas las cosas son expuestas a la luz, salen en evidencia. La luz es Cristo. Todas las cosas, el creyente ya en Cristo. Por eso es que todas las cosas que hacemos, las hacemos abiertamente. Dice la Biblia que somos cartas abiertas para ser leídas por el que quiera. Cualquiera puede ver nuestra vida, no tenemos que tener nada oculto. No tenemos dos caras, tenemos una sola cara. Amén. Y en eso, pues, nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser es algo que no está oculta de nadie, sino abiertamente para todos. Y por eso nos dice que si alguna persona todavía no está en el camino correcto, esta expresión aquí dice que esto era un coro que se cantaba, un himno que se cantaba en la antigüedad. Amén. Dice, por lo cual te dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, el que está en tinieblas está muerto. Tiene que sacudirse y salirse de ahí, de entre los muertos, y estar con los vivos, el que quiera llegar a la presencia del Señor. Amén. Dice, qué lindo eso. Dice, miren pues con diligencia cómo andan. No como necios, sino como sabios. Miren, con diligencia. Tenemos que poner diligencia, hermanos, para esta vida, para este estilo de vida que Dios nos ha dado a vivir ahora. Tenemos que andar diligentemente, buscando continuamente la forma de agradarle a Dios, imitándolo en todo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, hermano, dice la palabra. No seamos insensatos, seamos entendidos para que busquemos cada vez y en todo lo que hagamos la voluntad de Dios y le agrademos entonces. ¿Por qué? Porque le estamos imitando a Él. Bendito el nombre del Señor. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino. Nosotros, los creyentes, estamos llamados a huir de las tentaciones. Por eso es que no lo tocamos. Las bebidas alcohólicas, no las tocamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos los borrachos empiezan con una copa. Todos los que se embriagan empiezan por una copita, por un traguito. Y ahí empieza y por ahí sigue, y como eso es poco y eso no es nada, y una vez al año no hace daño, y por ahí va la cosa, y se va dañando. Pero la Biblia nos manda a los creyentes que no seamos tontos, amén, que no seamos insensatos, que seamos despiertos, entendidos, que para qué no caigamos en esto, amén. Nada de eso, de que una cervecita o nosotros no estamos llamados a participar en nada de eso. Nosotros estamos llamados a ser santos y a ser llenos del Espíritu Santo. Embriagaos, dice la Biblia, pero ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Que ahí sí hay seguridad, porque el que es dirigido por el Espíritu Santo, ese sí le está agradando al Señor. Y eso tenemos que buscar la manera. Que dice aquí, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales.
Amén. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios siempre por todo. Amén. Y también nos dice aquí, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, oiga, nuestra mente llena de Cristo, cantando, alabando a Dios, adorando al Señor, hablando de salmo, mencionando la palabra de Dios, hablando todas las cosas santas. Amén. El diablo huye. Amén. El enemigo huye. Los malos pensamientos huyen de nosotros. Cualquier pensamiento tonto lo reprende en el nombre de Jesús. Amén. Y se va a vivir una vida en victoria cada día, porque usted pasa su día metido en Dios, imitando al Señor en esa santidad, en esa pureza. Eso es lo que Dios quiere de todo y de cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amén, a que verdaderamente lo imitemos a Él y le agrademos en todo, en toda nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tus enseñanzas, tus exhortaciones para con nosotros, para que vivamos la vida que a ti te agrada, Señor, en toda nuestra manera de vivir, en todos nuestros días, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice, Dios, del cielo a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a que te agrademos, te imitemos y, Dios mío, tú te sientas contento con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.